Hola, hola, mi nombre es Alberto JD y hoy en esta serie de charlas con Rumbo estoy con Rubén Carballo de Conocete Viajando. Rubén fue ingeniero técnico, bueno, es ingeniero técnico, pero ahora ya desde hace unos años decidió tomar un nuevo rumbo diseñando y organizando experiencias en grupos en diferentes países como Marruecos, Tailandia o Perú. Son viajes diferentes, profundos, retadores y que a nivel personal te ayudan a conocerte mejor mientras te lo pasas bien. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas, Alberto, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pues la Bien. verdad que bien, aquí a charlar un ratito contigo. Genial. Pues nada, te quería invitar a hacer un viaje a tus años de estudio, ¿vale? En ese momento en el que decidiste estudiar la ingeniería de electricidad, porque ¿cómo fue ese proceso de elección, ¿no? A la hora de elegir la carrera. Pues mira, te cuento porque la verdad que fue algo particular, ¿no? Porque yo quería estudiar arquitectura. A mí me gustaba mucho el dibujo técnico, se me daba bien. Y entonces, como el dibujo técnico se me daba bien, pues los profesores y demás, lo más relacionado, digamos, o lo que más sentido tenía era estudiar arquitectura. Con la poca información que tienes cuando tienes 17 o 18 años, porque luego te das cuenta cuando eres un poco más adulto, ¿no? Que muchas veces nos metemos en la carrera o elegimos X cosas sin realmente saber muy bien qué supone. Entonces yo quería estudiar arquitectura, pero ¿qué pasa? Al lado de donde yo vivo, de donde yo soy, en Jaén, no había o sea, no se podía cursar esa carrera. Tenía que ser en Granada. Y igual, pues como no tenés experiencia y no sabes, pues yo recuerdo que mi madre me dijo que irme a estudiar a Granada, que era un esfuerzo económico muy grande, iba a ser muy difícil, que si no había otra cosa que hubiera en Jaén para no tener que irme fuera. Te digo lo de que con el tiempo, con la experiencia, pues sabes que las cosas son de otra manera, porque si me hubiera ido a Granada y con las becas que había en ese momento, si iba aprobando la asignatura y demás, pues igual que me la fueron dando para Jaén, pues me la podrían haber dado para Granada. O me hubiera buscado la vida para hacer algún trabajo esporádico, como hacía estando aquí, y me hubiera podido costar la carrera seguramente. Pero bueno, ya te digo, esas cosas te das cuenta después. O a lo mejor que tenga hermanos grandes pues tienes ya esa experiencia y te pueden orientar y decirte, oye, vete que con esto, con esto y con esto va a salir adelante, no hay problema. Si estás dispuesto a lo mejor a sacrificarte un poco, pues lo puedes hacer. La cosa es que al final no me fui y entonces miré qué había aquí en Jaén. Digo, las cosas relacionadas, me gustan las matemáticas, o sea, me gustaba la rama de ingeniería y elegí ingeniería de electricidad porque tenía un amigo con un año más que yo que había entrado en mecánica. Y preguntándole, pues a mí y a otros compañeros de la clase y demás, pues nos dijeron, oye, en mecánica los profesores son más viejos, son más como de la antigua usanza, es más difícil aprobar y en electricidad, por lo visto, hay profesores más jóvenes, más enrollados, bueno, que no tienen esa filosofía a lo mejor que había antiguamente de mano tan dura, tal, que lo enfocaban de otra manera y está bastante bien. Entonces, por eso decidí electricidad antes que mecánica, básicamente. Me llamaba la atención, pues seguramente por igual las dos. Y por ese motivo tengo yo recuerdo de elegir ingeniería de electricidad. ¿Qué pasa? Después, con el paso del tiempo, no me arrepiento de no haber estudiado arquitectura. De hecho, creo que me alegro, porque al final me hubiera como cerrado más las puertas. El hecho de haber estudiado esta carrera, luego pude hacer ingeniería de organización industrial y y esa rama más relacionada con empresariales que también me llamaba la atención. Así que, pues bueno, fíjate. Vaya, o sea, bueno, por lo menos parece que en el momento que tuviste que decidir, hiciste como un análisis muy claro de lo que podía gustarte y lo que no, y tomaste una decisión en base a eso. Con la información que tenía Claro. y con lo que sabes, no pensando en, oye, pues es que luego puedo ser tal cosa o quiero hacer tal cosa, pues me viene mejor esto que lo otro. Ujú. Simplemente un poco dejarte llevar de, pues esto me llama la atención, esto no, esto me gusta, o esto me han dicho
Ya Ujú. está. Sí, sí, tiene mucho sentido en ese momento que tú pudieses hacer un análisis de ese tipo. ¿Y qué te iba a decir? Digo, ¿cumplió las expectativas en ese momento con lo que tenías esa carrera? Sí, a ver, ya te digo, la verdad que aunque a priori no era lo que yo quería, entre comillas, Ujú. al final, pues la mayoría de las cosas que se ven eran cosas que me gustaban o que me llamaban la atención. Luego hay otras que, por ejemplo, las matemáticas en el instituto me gustaban y luego en la carrera, pues tuve 3 asignaturas de matemáticas y depende del profesor que tuvieras, te gustaban o no te gustaban. Tenía un profesor, recuerdo un profesor en una de las asignaturas que era muy bueno y entonces explicaba muy bien y era fácil y bueno, y te gustaba incluso. Pero Mm. luego tenía otra asignatura que el profesor no era nada, explicaba fatal, no se entendía nada y costaba mucho trabajo. Entonces al final un poco el que te gustara algo o no, pues me imagino que como todo en la vida, ¿no? Depende de la motivación extrínseca que tengas, lo que tú también sientas sobre ese tema y al final ahí se hace un mix de ambos. Pero la carrera en general sí me gustó, las prácticas, las cosas que se hacían, al final la gente que conoces. Y ya te digo, las expectativas profesionales, como tampoco tenían ninguna clara, pues no sabía si con una podías conseguir una cosa u otra. Dibujo técnico también tuve, entonces, no, sin más. Sí, 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 es verdad. Ahí tienes razón, es muy difícil, por lo menos en aquellos tiempos y con esa edad, saber qué realmente significaba luego al fin, ¿no? En el día a día Mm. haber estudiado eso, ¿no? Y bueno, claro, entiendo que después encontrarías tu primer trabajo, ¿no? Y en algún momento, pues, te empezaste a dar cuenta que a lo mejor la cosa no iba por ahí, ¿no? ¿Cómo fue esto? Sí, a ver, no fue un proceso rápido, porque yo hice primero, como te he dicho, la ingeniería técnica y luego hice la superior, 2 años más, pero hice organización industrial. Ahí ya sí, bueno, no tenía claro tampoco las expectativas profesionales, pero sí tenía claro que las ramas empresariales también me llamaba la atención. Tema de las finanzas, bueno, estadística, de entender un poco todo desde la parte, desde el punto de vista de numérico. Entonces, organización industrial, pues yo empecé a ver, digo, había una posibilidad que no era la ingeniería industrial como tal, que era pues aprender más de mecánica, de electrónica, de electricidad. No quería eso. Había aprendido electricidad, me gustaba esa rama y ya está. Y la otra me daba como un abanico de posibilidades más amplio. No sabía exactamente el qué, como te digo, pero podía abarcar más cosas. Ya se te abría también el plano industrial de eficiencia energética, energías renovables, industria, y no era solamente pues, ingeniería de electricidad, que al final era pues, trabajar llevando proyectos pues, de la electrificación de una industria, de una nave, de una casa, etcétera. Y por eso elegí esa opción. Mm. Vale. Pasaron 2 años y empecé a hacer las prácticas en la empresa de uno de mis profesores, de un profesor que me dio la asignatura de recursos humanos. Y me acuerdo que el profesor me parecía muy buen profesor y me gustaba mucho, como daba la clase, como nos hablaba sobre todo del entorno empresarial, de la realidad que había en la calle. Esa rama me gustó mucho porque la mayoría de profesores eran profesores adjuntos, entonces daban pocas horas de clase porque trabajaban en la calle. Claro, entonces te da una visión de la realidad mucho más clara que que el que es únicamente profesor. Al final es como todo. Dime, muchas veces doy consejos sobre algo que no conozco. Eso pasa con la mayoría de profesores, ¿no? La mayoría de profesores o con el mundo online hoy en día, ¿no? Que hay mucha gente que te vende cursos, que te vende formaciones, hablándote de algo que a lo mejor ni siquiera lo han terminado de probar, ¿no? Mm. Y, y entonces pasaba un poco eso. Y por eso también esa rama me gustó mucho y me dio como un contexto muchísimo más amplio y más real de lo que era la calle en el día a día. Empecé a trabajar con él, pero bueno, era solamente que la empresa es de recursos humanos, que te van a faltar otra área y demás. Le dije, da igual, quiero empezar por algún sitio. Entonces hice las prácticas ahí y estuve trabajando 1 año y pico, hasta que al final, pues bueno, decidí que no me quería quedar ahí siempre.
Pues por X motivo el trabajo pues, no era lo que deseaba, no eran las aspiraciones que yo tenía. Y en ese momento, pues decidí dejarlo. Lo dejé y me volví a matricular en la universidad del máster de secundaria Mm. para tener la posibilidad de ser profesor en algún momento si quería también. ¿Vale? Si te das cuenta, una cosa que me pasa siempre es como que quiero tener muchas puertas abiertas y he hecho miles de cosas porque, no sé, tengo esa forma de ser o esa necesidad. Hay gente que lo tiene muy claro y va por aquí Mm. y yo pues tengo diferentes cosas que me gustan o que me llaman la atención y al final pues intento abarcarlas todas, que no sé si es una virtud o más bien un defecto, pero bueno. Bueno, eso No. me suena, eso me quiere sonar, ¿eh? De tener muchas herramientas y luego ir abarcando. Pero bueno, ¿no? Al final puede Pero tener todo bueno, un sentido. claro, al final también te da una serie de posibilidades cuando quieres cambiar o cuando no tienes claro que por un lado no queréis, que bueno, pues a lo mejor tener algo más de facilidades. Hice el máster y a la misma vez que estaba haciendo el máster, porque fue a la misma vez, creo recordar, me matriculé de un curso de emprendimiento, porque Ujú. estaba becado al matricularte del máster, al matricularte ese, tenías la posibilidad y si te cogían te becaban, no tenías que pagar absolutamente nada. Y no sé, no recuerdo si fue queriendo, si fue simplemente, vale, pues mira, con esto puedo aprender. Si ya me llama, entiendo que ya tendría esa cosa dentro de que me llamara la atención para ver qué podía hacer. Tenía una idea con, si me enrollo demasiado me lo dices, porque claro, Sí, sí. para darle contexto a toda la historia, al final pasan muchas cosas. Vale, pues me podría ir al momento final, pero claro, a lo mejor pierde Ujú. como la chicha para que se entienda realmente. Pues yo, no, pues mira, llegué un Vale. día y dije, pues no, que quiero dejar el trabajo y me voy. Y, No fue tan y, así, claro. claro, ¿por qué no? Pues eso tiene detrás una serie de motivaciones y de razones. Entonces, yo tenía un amigo, tengo ese amigo, y él juntos pues teníamos la idea como de hacer viajes con adolescentes para que el adolescente estuviera preparado para la vida real, ¿vale? Porque al final en el instituto y demás pues nos forman pues, Sí, para cosas necesarias, pero no nos forman para tener habilidades sociales, para saber cómo afrontar tu primer trabajo, cómo afrontar el tener que dar órdenes o trabajar con gente o gestionar personas o tal. Entonces, la idea era organizar viajes porque él había visto un proyecto similar en Francia, porque él estaba viviendo en París, y donde en ese viaje, pues los chavales aprendieran valores o se enfrentaran a situaciones que le hicieran desarrollarse como persona. Ponte el ejemplo de una gincana, sí, sí. cosas de ese tipo. ¿Vale? No sé si tú conoces o te suena La Ruta Cachal, que era un programa que había en televisión española donde se llevaban a adolescentes a lo mejor a Perú a cruzar el Machu Picchu o Sí, así. sí. Conocí una chica que estuvo como monitora en estos viajes. Y Pues eso era un poco como la inspiración, ese rollo para que te hagas una idea. Entonces, con esa idea de emprendimiento yo hice ese curso. Y bueno, haciéndolo y comentando un poco a los compañeros, porque allí estábamos 15 o 20 personas, pues mucha gente me dijo, oye, y esa idea, si la hicieras con gente de nuestra edad, yo me apuntaría. Y bueno, se quedó ahí, ¿vale? Ya te digo, terminé el máster y luego, como no había trabajado realmente de ingeniero, pues tenía entre ceja y ceja que tenía que trabajar de ingeniero, porque el trabajo que había hecho no era exactamente de eso, el de recursos humanos. Aquí donde yo vivo hay una multinacional que la mayoría de compañeros míos han acabado allí. Entonces se me metió entre ceja y ceja que quería entrar a trabajar allí, que quería probar lo que era ser ingeniero. Eché el currículum varias veces, hice también un máster a distancia de cosas relacionadas con logística de la industria y demás, y al final me llamaron y me cogieron. Y estuve trabajando también un año y algo. Y ahí fue donde ya de forma paralela me hice un blog siguiendo a Ángel Alegre, ¿vale? De vivir al máximo. Y dije, bueno, pues los viajes personales que hago, pues los voy compartiendo por ahí y voy teniendo como un diario, ¿no? Como un cuaderno de bitácora o algo así. Y eso lo fui haciendo de forma paralela.
Y ya en el trabajo, poco a poco, fui indagando cada vez más, buscando más información y fui descubriendo eso, el de, yo no quiero quedarme aquí siempre, yo quiero probar otra cosa. Mm. Hasta que, ya te digo, cuando llevaba 3 o 4 meses en la multinacional sabía que no me quería quedar ahí. Por el, pues bueno, por muchas cosas. No era lo que yo quería. No tenía tiempo para hacer deporte, no tenía tiempo apenas para hacer nada. Llegaba a casa siempre más tarde de la hora que se supone que salía y, y eso pues no te lo remuneraban. No, Claro. mm, Qué bueno que expliques esto, Rubén, porque a veces, y sobre todo en el mundo online, la gente lee una historia o escucha una historia que parece que de repente un día se iluminó y su vida cambió, ¿no? De repente, y realmente sí, es interesante contarlo así desde ese lugar para ir rápido y llegar a la gente, pero claro, la realidad es que normalmente suele ser un proceso de un tiempo, que pasan muchas cosas por el medio, ¿no? claro. Y, y en medio de todo esto, ¿no? Cuentas bueno, que ya viste que pues, te faltaba tiempo para hacer las cosas que tú querías. Y entonces, ahora sí que supongo que hubo un momento, ¿no? En el que dijiste, bueno, me pongo con todo, quemo los barcos y lo doy todo para montar un nuevo proyecto, ¿no? Apostarlo todo. ¿Cómo fue esto? Sí, efectivamente. A ver, sí hay que decir, ¿no? Por la experiencia que ya tenemos y después de tantos años, porque muchas veces hay gente que quiere dar el paso, pero dice, hostia, yo no puedo dejar el trabajo, no me puedo quedar, como tú dices, quemar todos los barcos y tirar para adelante. Pues bueno, tendrá a lo mejor que enfocarlo de otra manera y esforzarte mucho más y las 2 horas que tengas al día libre, pues en vez de ponerte a ver el Netflix, pues te tendrás que poner a trabajar. Pero sí, yo ya te digo, en cuanto llevaba aquí pocos meses me di cuenta que no quería eso, porque a mí me gustaba hacer deporte, me gustaba viajar y me fui encontrando con varias dificultades. Yo quedaba a lo mejor para ir a nadar con mi amigo a las 7:30 de la tarde, yo salía de trabajar a las 6 y a las 7:15 le llamaba y digo, tío, que hoy no voy, que no me da tiempo, que sigo aquí trabajando. Un día, otro día, otro día. El día que me podía escapar a correr, me acababa a correr media hora y estaba cansado, no era, o sea, no lo disfrutaba. Gané algo de peso. Eh, entonces, luego llegaba y por la noche, a las 10:30 de la noche, a lo mejor me iba con mi pareja a cenar, a dar una vuelta o algo, y iba a ver una serie y me quedaba durmiendo. Mm. Pasaba cualquier cosa, decía, hoy el cumpleaños de no sé quién o el cumpleaños de mi madre, me tengo que ir a trabajar, no puedo quedarme, ¿vale? Me acuerdo también con las vacaciones. Nos íbamos a Marruecos, la segunda vez que yo iba a Marruecos, y me cogí las vacaciones 2 días antes. Nos íbamos en ferry con el coche y el día de antes tuve que ir a trabajar. Y a las 8 de la tarde ya le dije a mi jefe, oye, que me voy, que cojo el ferry esta noche a las 12 de la noche, que me tengo que ir. Y encima mal, con discusiones, no, es que las cosas se tienen que quedar organizadas. No se puede. Entonces dije, no, no, para nada. Mm. Entonces, lo medité, lo tuve claro y dejé un margen para que pues, la empresa tuviera tiempo de, pues, bueno, por no irte de la noche a la mañana. Y ahí fue donde dije, me voy. Y me iba, lo dejaba y me iba fuera. Nos íbamos a Inglaterra, al final, por ciertos motivos personales, no nos fuimos. Y me vino casi mejor, porque me centré a tope en lanzar el proyecto. O sea, 10, 12 horas todos los días. Mm. Y lo pude hacer pues más rápido. Pero ya te digo, el momento de inflexión fue ese cuando no es o por lo menos en mi caso no es, sí puede haber algo que ya te haga estallar y decir, hasta aquí. Pero normalmente cuando lo piensas en caliente, luego te enfría y se te pasa. Al final creo que cuando las decisiones se maduran es cuando 2 o 3 veces en caliente te pasa, luego lo piensas, lo asimilas y dices, vale, esto lo planifica, digamos, no, no, esto lo tengo que hacer de esta manera. En caliente, creo que luego, si en el momento dices 5.000 millones de cosas, maldices, pero luego se te pasa. Claro, ya cuando, digamos, cuando has bajado un poco a tierra, te da tiempo pues a planificar y a echarle horas, ¿no? Porque ya comentas que le estabas echando 10 12 horas al día, ¿no? Al principio al proyecto. Mm. Sí, 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 totalmente. Yo lo tuve clarísimo y de hecho, o sea, lo primero que hice fue buscar información en internet y encontré un sitio donde te ayudaban a montar tu proyecto, una formación Mm. vamos, de inteligencia viajera con Antonio. Ujú. Era una mentoría de un año donde tú trabajabas
codo con codo con una persona que te ayudaba, un tutor, y luego por encima estaba también él, había sesiones y demás. Yo vi la información en internet, vi ejemplos, vi testimonios, vi cosas y les mandé un formulario para que me contactaran. Tuvimos una entrevista, ya me dieron una serie de cosas que tenía que trabajar antes de empezar la formación y hice all in, o sea, pagué 5.000 euros y dije, bueno, si aquí hay gente que ya en otras ediciones anteriores ha conseguido resultados, pues yo también los puedo conseguir. Y me puse a muerte con eso. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, al final es como que cuando uno lo da todo, pues sabes las cosas, ¿no? Y luego si estamos un poco más a medio, bueno, si estás un poco más a medio es un poco más complicado, pero en tu caso fue un all-in en toda regla. Mm. Y bueno, entonces comentas que estuviste pues eso, pues una temporada trabajando en tu proyecto bastante intenso. Sí, Y claro, todo esto fue como una preparación, entiendo, para lo que sería tu primer viaje con un grupo de personas, ¿no? Eh, efectivamente. ¿Cómo fue tanto la preparación, ¿no? El proceso de preparación de este primer viaje, como luego la experiencia en sí del viaje, cómo lo hiciste realidad? Vale, a ver, te cuento. O sea, partimos de la base de que yo, la primera reunión que hice con Antonio, ¿no? Que fue como una especie de auditoría, él me dijo qué tenía en mente, si lo tenía claro, si no lo sabía, sí que quería hacer. Yo dije que era algo relacionado con los viajes, pero a mí me gustaría hacer viajes, pues como los que yo hacía cuando iba por mi cuenta, pues compartirlos con la gente. ¿Por qué? Porque cuando venía algún amigo, algún familiar o lo que sea, pues me decían, tío, si voy contigo hago cosas que por mi cuenta no haría, en la forma de moverte, en los sitios a los que llegas, etcétera. Entonces yo dije, coño, siempre me ha gustado viajar, siempre se me da bien el orientarme, planificarme, moverme por un sitio que no conozco. Al final no te das cuenta porque como se te da bien, pero luego la gente te lo hace valorar y dices, joder, pues es una virtud. ¿Por qué no lo comparto con los demás? Si es que encima yo lo disfruto. Ya lo había hecho, digamos, de forma altruista, ¿no? Con gente conocida o con amigos, familiares. Y, y entonces él me dijo, si lo que quieres es montar un blog de viajes a la usanza, pues como había antiguamente, publicar artículos y con las visitas que te ponen anuncios y que te paguen comisión o algo de eso, o ese enfoque de compartir cosas y demás, dice, por ahí no lo veo. Si lo que quieres es organizar experiencias y tú irte con la gente, dice, porque bueno, el tema de viaje a medida, dice, también, pero menos. O sea, si tú lo que quieres hacer, experiencia y compartirlo con las personas, dice, te compro la idea y seguro que vas a poder conseguir cosas. Me recomendó o me dijo un par de proyectos que ya había parecido, Mm. que los siguiera y que me empapara de ellos para que viera que lo que estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo y demás. Y entonces le dije, no, no, es que precisamente eso es lo que yo tenía en mente, ¿vale? Entonces, pues tiramos por ahí. Y fue trabajar todos esos meses ya con la idea de que quería hacer un viaje, que el primer viaje que quería hacer era a Marruecos, y preparar la página web pues para que estuviera disponible y bien, con la información adecuada sobre el blog, sobre Conocerte Viajando, sobre los viajes en grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. O sea, bueno, pues al final, bueno, que pidiste soporte, ¿no? Tuviste un soporte que te ayudó a aclarar ese enfoque, ¿no? Es decir, pues un blog de viajes a lo mejor en ese momento estaba muy explotado y el camino no iba por ahí. Y bueno, te ayudó a tomar la decisión, pero al final también era algo que tú en el pasado ya tenías claro. Es Ya como te- que él me ratificó y me dijo, oye, si lo que vienes buscando es lo mismo que hace todo el mundo, pues que sepas que te vas a encontrar con un nivel de competencia voraz, porque el mundo de los viajes, sabes que hay 5.000 millones de blogs donde comparten cosas de su, pues, que guía de no sé qué, guía de este sitio, guía del otro, qué hacer aquí, qué hacer allí. Y conseguir monetizar un proyecto de esa manera, pues es bastante difícil. Dice ahora, si vas a hacer algo que todavía no se ha visto mucho y que tienes bastante tirón por lo que ya estamos viendo, por lo que conocemos de los pocos proyectos que hay y demás, o de los contactos que él tenía. Entonces fue como, digo, coño, pues es que precisamente yo tenía en mente algo parecido. Fue también como una motivación extra, ¿no? De, ya, pues mira, ya hay gente que está haciendo algo parecido, venga, vamos para allá. sí.
dejaste claro que lo que querías era montar un viaje en grupo, una experiencia en grupo, y a partir de ese momento, ¿qué pasos seguiste para conseguir un grupo de personas que te apoyaran en eso y cómo fue la primera experiencia? Vale, pues a ver, lo primero, o digamos que el mínimo viable, ¿no? que puedes hacer es a todo tu entorno hacerle saber que, oye, he dado este paso, voy a montar este proyecto, va a ser de esto, y entonces, pues, mi primera experiencia o el primer viaje en grupo que voy a hacer va a ser Marruecos en esta fecha. Si te mola, te apetece o si conoces a alguien que quiera, pues bienvenido sea. Y lo mandaba a la página web. Lo fui publicando por las redes sociales, grabé un vídeo explicando mi paso, oye, que estaba trabajando y que he decidido que me voy a dedicar a esto. Claro, eso al principio, la primera vez que lo haces, tiene pues bueno, un impacto más o menos grande dependiendo de la gente con la que tengas contacto. Porque claro, la gente como lo ve y mucha gente, oye, pues me alegro por tu paso y tal. Y ahí como que ya suscitó un poco de interés al que realmente le interesara. Pues yo tuve la suerte o tengo la suerte de que varios amigos, varias personas con las que tengo bastante relación, sobre todo con el tema del deporte, pues con los que ya había hecho alguna cosa, como te digo, de haber ido pues algún viaje, alguna escapada con ellos, pues eran de los que dices, joder, tío, que contigo puedo hacer cosas diferentes. Mm, Entonces tenía ahí como 4 o 5 personas que en cuanto sacara la primera experiencia se querían venir conmigo. Y ya te digo, y el primer viaje a Marruecos, pues de 10 personas que vinieron, 2 eran completos desconocidos, que de hecho un chico que se apuntó de Barcelona y otro era de un pueblo de aquí cercano, pero yo no lo conocía absolutamente de nada. Imagino que a través de las redes sociales o no sé de qué manera, pues le llegó la información. Mentira, eran 3, porque vino también otro chico de Badajoz. Las otras 7 personas las conocía. Uno era un compañero de trabajo, otro era un amigo, el amigo con el que tuve la idea que vivía en París de los viajes de adolescentes. Él también vino al primer viaje y luego el resto eran, ya te digo, amigos con sus parejas y demás por otro lado. Entre ellos no se conocían, pero sí hubo como varias personas que se animaron. Y la experiencia, pues la verdad que muy bien. Pues yo siempre o normalmente suelo ser bastante seguro de mí mismo y que igual te digo que eso puede ser bueno o malo, dependiendo del momento. Pero yo recuerdo antes del viaje que Pura me preguntaba, oye, ¿estás nervioso? No digo, no, yo lo tengo todo preparado, eh, tengo la certeza de que lo puedo hacer bien, de que todo está bajo control y si pasa algo que no esté en mi control, no depende de mí y habrá que gestionarlo como cuando te vas tú a un viaje y te pasan cosas, o como en la vida, tienes previsto de hacer tal cosa y te pasa otra, pues tienes que gestionarlo. mm, Evidentemente hay cosas que aprendes con el paso de la experiencia, con el paso del tiempo, sobre todo a tener mano derecha, mano izquierda, a saber un poco transmitir mejor qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, para que la gente no se cree falsas expectativas, ¿no? Pero por lo demás, bien, ya te digo, y el primer viaje tuvo pues la peculiaridad de que el vuelo de ida salió con 6 horas de retraso, mm. ¿vale? Entonces era como, hostia, no sé, el primer día no podía ir peor la cosa. Ya digo, es que de aquí solamente puede ir para arriba, solamente puede mejorar. Y salimos en vez de a las 9 de la noche, salimos a las 3 de la mañana, en vez de llegar al alojamiento a las 11 y pico, 12 que íbamos a llegar, llegamos a las 6 de la mañana, a las 8 nos teníamos que levantar porque a las 9 íbamos a coger ya el transporte hacia el desierto. Nos levantamos temprano, habiendo dormido 1 hora y media, el desayuno no estaba, nos tuvimos que meter nosotros a hacernos el desayuno. Pues no sé, una serie de cosas. ¿Qué pasa? Pues el grupo pues, venía preparado por lo que yo había hablado con ellos y demás, pues venía con la idea hecha de que era una aventura y de que podía pasar cualquier cosa. Y le pusieron buena cara y lo fuimos disfrutando y ya te digo, la verdad que muy bien. Una experiencia súper bonita, igual que las demás, pero bueno, cada una es diferente porque cada una la comparte con una persona y pasan cosas diferentes. Mm. Qué Así que importante muy, eso, muy grato. que ya preparas al grupo para que se enteren que es una aventura, que no es un viaje programado, ¿no? Ahí está Sí, la... ya te digo, al final eso lo va aprendiendo también a hacerlo con el tiempo y con la experiencia, pero sí, yo ideé un sistema o bueno, al final sigo una estrategia
donde la gente tiene, o le intento dejar claro a la gente que tienen ellos que encajar con la filosofía de lo que yo propongo. Que, no es, que esto no es un viaje a, como se suele decir, ¿no? Para, a dedo o a escoger, ¿no? Ujú. ¿Vale? Claro. Que no es que yo tengo que crearte algo para que tú estés 100% cómodo y se adapte 100% a tus necesidades. Para eso está un viaje a medida. Oye, Rubén, quiero ir a Tailandia, ayúdame. Y yo pues pongo toda mi experiencia en el destino y todo lo que sé a la hora de los vuelos, de la planificación, de la ruta, para que se adapte lo mejor posible a ti. Pero si tú te apuntas a un viaje en grupo, yo te dejo muy claro que el viaje en grupo va de algo. Va de este enfoque, de que pueden pasar estas cosas, de que provoco que pasen, además tú lo sabes mejor que nadie que también has estado, Mm. provoco momentos de incertidumbre a propósito. Entonces, la, la gente lo sabe con anterioridad y tiene que tener claro que va a eso. Entonces, si la gente lo sabe, tú se lo haces ver y lo tiene claro, pues cuando pasa algo así la gente lo disfruta. Para mí creo que esa es la clave de los viajes y de lo que hago, es que la gente, saber transmitírselo antes de que vengan y que la gente que venga venga con las cuentas hechas. Claro, eso es muy importante, ¿no? Que todo el mundo tenga claro que es un viaje de aventura, que puede pasar cualquier cosa ya para ir preparando, ¿no? Porque es muy importante tener esa mentalidad de abierta. Yo el otro día lo comentaba, no sé dónde fue, con alguien. Digo, es que yo creo que mi trabajo al final no es el organizarte un viaje o a llevarte por un país para que descubras cosas. Sí, es parte. Yo creo que la esencia de mi trabajo radica en formar un grupo de personas con unos gustos afines, con unas ganas de aventura y que se cree ese buen rollo, se cree esa familia y se cree pues, esa experiencia que se multiplica por 5.000 cuando hay ese sentimiento en el ambiente, ¿sabes? Ese creo que es el verdadero trabajo que hay detrás, el conseguir crear eso. Mm. Sí, ahí hacer magia con eso. Lo intentamos, por lo menos. Y Rubén, ¿cuál crees que ha sido tu mayor reto en estos años que tienes de experiencia en alguno de tus viajes? Dentro de un viaje o en el negocio en general, es en el proyecto. Vamos a decir en el proyecto y luego si te acuerdas de algún viaje. Vale. El mayor reto, pues yo te diría que a lo mejor, pues, eh, por un lado puede ser un poco la incertidumbre, ¿no? Mm. Que tienes que tener, a lo mejor en mi caso lo he sabido llevar más o menos bien, pero bueno, hay momentos en los que te agobias cuando, o bueno, prevés las cosas de una manera, planificas y no siempre salen como esperas. La pandemia, por ejemplo, pues, porque fíjate ya que estaba pensando en la incertidumbre de que no tienes un sueldo fijo, de que vas haciendo cosas y no puedes como el que ha funcionado decir, vale, pues el mes que viene cobro 1.500 y lo tengo clarísimo. Esa incertidumbre la tienes, pero luego por otro lado también te da una libertad y te da una serie de cosas que hasta el día de hoy las pones en la balanza y van ganando. Estás lidiando continuamente con ello porque dices, joder, y si no me termina de ir la cosa bien dentro de 6 meses, ¿qué hago? Tengo que tener un plan B. Está siempre también, por lo menos en mi caso, estoy siempre con esa preocupación en la cabeza o teniendo. Pero luego digo, que no cambio, ahora mismo no lo cambio. O sea, hasta que no haya agotado todas las posibilidades y vea que no hay ninguna salida, no lo cambio, porque me da, ya te digo, una libertad geográfica, una libertad de decisión que de otra manera no tiene. Para mí eso vale millones. Pero la pandemia Mm. fue una situación difícil porque yo tenía ya casi dos grupos llenos para Tailandia y otro a media. Y a Marruecos no íbamos 3 días después. O sea, el día que se decretó el estado de alarma, 3 días después no íbamos a Marruecos. Ese viaje Mm. se suspendió. Y los grupos de después también tuve que pues, o aplazarlo o ese año al final pude hacer un viaje a Picos de Europa y la mayoría de gente de las que venía a Tailandia de un grupo, pues, vale, perfecto, no podemos hacer nada, no podemos salir del país, pues nos parece buena idea. Al final es también aprendizaje
y te das cuenta que no hay nada estático y que la vida pues te va sorprendiendo. ¿Qué pasa? Que las decisiones son tuyas. El que trabajaba en algún sitio y por la pandemia lo han echado a la calle, tenía la seguridad de que tenía un trabajo fijo, pero no la hay. Aquí se complican las cosas y tú eres el que tienes que tomar las decisiones y el que se tiene que buscar la vida para tirar por aquí o tirar por allí, Mm. ¿vale? Entonces, El una emprendimiento balanza. es un viaje en sí. Es Sí, un sí, propio viaje. totalmente, totalmente. Muy Pero bien. bueno, ya te digo, merece la pena para mí esa libertad, esa... Y cuando hablamos de libertad, yo siempre lo digo, no es me puedo ir a vivir a Tailandia, me puedo ir a vivir a Noruega, me puedo ir a vivir a Brasil. No va solamente de eso, va de que si mi madre mañana tiene que ir al médico con mi abuela y necesita que la lleve, pues la puedo llevar, Mm. ¿vale? No tengo ningún jefe que me diga, no, Rubén, que estás trabajando y tienes que estar aquí por la mañana. Pues yo me organizo y si de día a 12 tengo que ir con ella, pues por la tarde hago otra cosa. Y ahora que tengo una niña, pues si en vez de trabajar 10 o 12 horas como trabajaba antes, trabajo 3 o 4, pues lo puedo hacer. Y si mañana es el cumpleaños de mi padre y después de comer quieren poner un café y tomarte una tarta, pues no me tengo que ir corriendo como antes me iba a trabajar. Me puedo quedar y luego más tarde pues me pongo a trabajar. Y Mm. si estamos en invierno y por la tarde pone lluvia, o a lo mejor salgo por la mañana con la bici a última hora y puedo hacer el deporte que me gusta hacer prácticamente diario. Claro. Son esas cosas, más que lo otro es como muy idílico, ¿no? Nos venden, ¿no? Es que si tienes tu propio jefe, tienes tu proyecto, pues va a vivir, va a estar con el ordenador en la playa, allí, la fotito del ordenador en la playa. Yo no me voy a la playa para estar con el ordenador. Qué calor. Es que muchas veces vendemos la imagen que no es. No, no, la playa es pues, para ir y estar tranquilo y disfrutarla. Entonces, esas pequeñas acciones son las que para mí tienen un peso importante. Qué bueno. Bueno. Pues sí, es verdad, ¿no? Que a veces se vende pues una imagen de que la libertad es estar tomando mojitos y la libertad es algo más sencillo, ¿no? Como tú mismo cuentas, de poder estar con la familia cuando hay que estar. Es que luego la vida real, o sea, el mojito sí, pero es que aunque estés en la otra punta del mundo donde haya mojito, luego tu día a día no es así. Tu día a día tienes que hacer la compra, tienes que poner una lavadora, tienes que ir a tal sitio a hacer tal gestión, no sé. Y bueno, pues son esas cosas. Mm. Muy bien, Rubén. Y bueno, y el mayor reto, digamos, en un viaje que te hayas encontrado de algo que no esperabais. Ya has contado un poco lo del retraso, pero no sé si habría alguna cosilla más por ahí que... Pues seguramente que me pongo a pensar y habrá miles, porque hay muchas. Pero que yo haya sentido como reto que diga, joder, me ha superado algo, no, es que al final si pasa algo que no estaba preparado, mi enfoque es ese, que entre todos le pongamos buena cara y lo disfrutemos. No me ha pasado nada así que diga, no sé, en Perú fuimos a un alojamiento que yo seleccioné por Booking y cuando fuimos era, si hubiéramos dormido en la calle, estaba más limpio. Entonces, bueno, alguien del grupo se puso así un poco más alterado y al final, pues, ya te digo, también la experiencia te va dando. A lo mejor esa situación ahora la hubiera llevado de otra manera. Hubiera tenido más tabla y hubiera dicho, cojo al grupo, vengo para ver. Mira, chicos, esto es una aventura, tal, nos hemos encontrado hoy con esto, hay que pasar la noche como sea, mañana nos vamos a otro sitio. En el momento a lo mejor pues no lo sabes gestionar tan adecuadamente como lo ves después. Pero bueno, al día siguiente cogimos, nos fuimos, busqué otra opción y nos fuimos a otro sitio. Y estaba genial. Ya te digo, son cosas de ese estilo. Alguna vez, pues, si ha habido algún roce entre alguna persona, que no suele ser habitual, o yo toco madera y de momento no he tenido eso. Hay gente que te cuenta barbaridad, han tenido denuncias, problemas desde el primer día unas personas con otras.
Pero bueno, he tenido que en algún momento pues, poner un poco más de mano dura y coger a la gente para decir, oye, mira, esto, habéis venido con este objetivo, vamos a tenerlo en consideración y vamos a disfrutarlo. Pero ya te digo, así cosas que te hayan pasado que nada, fuera de, no sé, algún problema gordo, de momento la verdad que no. Bueno, realmente lo que comentas ya es un reto, ¿no? Porque lo que pasa es que a lo mejor los que estamos más acostumbrados a viajar ya sabemos que estas cosas pasan y que forma parte de los viajes y es normal. Sí, puede ser que al final va en lo que cada uno viva o como cada uno vea las cosas. Hay detalles, como tú dices, que para otros serían un mundo y bueno, cuando tú estás acostumbrado a lo gestionar de una manera o de otra, pues no es un inconveniente, no lo sé. No, porque anécdotas interesantes y cosas que te pasan bonitas hay muchas, pero que haya supuesto un reto, una dificultad, un problema gordo, gordo, ya te digo, estoy intentando hacer memoria y, y no se me ocurre. Es que en Perú, por ejemplo, en un transporte público intentaron robar, o sea, lo típico, un carterista y a mí me cogió el móvil y me di cuenta y estaba en el suelo. Y a una compañera del grupo sí le quitó la cartera, pero la cartera ya había sacado todas las cosas de la cartera, se la había metido en un bolsillo y la cartera iba sin nada. Mm, Entonces, bueno, tampoco fue a más, sí, son cosas pero que bueno, pasan. Son cosas que son cosas que pasan. pasan. Y más en Lima, en la capital, Perú, pues ya sabíamos que allí las cosas irán. Entonces intentamos ir, o sea, movernos de la manera más adecuada posible, pero bueno, cojo un transporte público, era como una especie de autobús que tiene o sea, allí hay como una autovía que cruza lo que es Lima, una circunvalación, una autovía, y hay un carril específico para los autobuses, para que ellos se muevan por ese. O sea, al subirte, nos dimos cuenta, estaba allí y justo arriba de nosotros se metió como por medio rápido. A mí la única vez en viajes personales o con gente en la que no ha pasado algo así. Nunca he vivido ninguna situación de que nos quisieran hacer algo, lo que sea, en Tailandia ni por asomo y en Marruecos menos todavía. Mm, sí, y además cuando vas en grupo también es la fuerza del grupo, ¿no? Que, Sí, claro, la gente se siente también con más seguridad, ujú, con, pero ya te digo, mm. no sé, no hay ninguno que te diga que para mí haya supuesto una dificultad que diga, joder, esto no sé cómo solucionarlo, Eso es bueno. ni a la gente, ni. Muy bien, y bueno, vamos a ir ahora a cambiar un poco el enfoque un poco más positivo. ¿Cuál crees Venga. que los momentos más, bueno, te has contado un poco que con el emprendimiento, pues es esa libertad, ¿no? Que te ha dado y has comentado un poquito que es esa parte, ¿no? Pero en un viaje, en los viajes en grupos, ¿qué momentos crees así que han sido de los mejores momentos que has vivido en un viaje con Uf, grupos? ahí sí te puedo decir que hay mucho, muchísimo. Te puedo contar, empezamos a hablar seguramente y me saldrán miles. Mira, me acuerdo, por ejemplo, porque el otro día mirando aquí de hecho, allá estuvimos con ellos, una pareja que son amigos nuestros, vinieron a Perú y claro, pues nosotros estamos más acostumbrados a lo mejor a hacer deporte, a la parte física y demás, era un viaje exigente. Y yo en vez de ir a Machu Picchu por la ruta Inca, por el camino normal, que son 2 días, el que lo quiera hacer, pues hicimos un trekking, que es el trekking de Salcantay, que son 4 o 5 días. ¿Vale? Durmiendo en tienda de campaña, cruzando el paso de Salcantay, que son 4000 y pico metros de altura, llega a pisar la nieve, luego ya baja a la selva. O sea, un auténtico trekking. Llevamos portadores con las tiendas de campaña, o sea, ellos se movilizan de una manera espectacular. Yo allí pues tengo contacto con un guía local, que es guía de montaña, o sea, espectacular. Y luego a nivel historia de su país, de todo el misticismo, ¿no?, que rodea la cultura inca, Perú y demás. O sea, impresionante lo que sabe, cómo te cuenta las cosas. Mm, Y bueno, recuerdo que ese momento fue muy especial, el del paso de Salcantay, pues por el esfuerzo que suponía, ¿vale? Y cuando
cruzamos, pues, por ejemplo, ella se emocionó, hicimos una ofrenda junto con Herbert, el guía, como hacen ellos allí. Y ese es un momento también súper súper emocionante porque es como, joder, mira lo que hemos conseguido, mira hasta dónde hemos llegado en la montaña, más gente que a lo mejor no tiene experiencia en la montaña, tanta experiencia. Es un momento inolvidable. Eh, Recuerdo, por ejemplo, en ese viaje también cuando llega a Machu Picchu, o sea, nosotros entramos a Machu Picchu y estaba nublado. mm, El día pintaba bien, porque hay gente que va y si está todo el día nublado no ves nada. mm. Recuerdo llegar al primer mirador, a los 5 minutos de entrar, subir una escalera, tal, y estar allí, y me acuerdo yo que hablando por la mañana del desayuno, decían, ¿qué pasa? ¿Cómo creéis que va el día? Cuando lleguemos allí se va a abrir el día y lo vamos a ver todo genial, hay que confiar. Y llegamos al mirador y de repente empiezan a hacer así las nubes, empieza a salir los rayos de sol y de repente enfrente se ve la montaña de Huayna Picchu, todo Machu Picchu aquí debajo nuestra, todas las ruinas, etcétera. Y fue un momento en plan, es que no podía haber salido mejor. O sea, increíble, sin palabras para explicarlo. Qué Día guay. antes, cuando coincidimos con una pareja hablando un día tal, habían estado y no habían visto absolutamente nada, todo el día nublado, pero niebla. Y si llegamos y se abrió, ya te digo, las nubes, hay una foto que tengo varias fotos de una estatua, todavía como con la nube, y luego, nada, 30 segundos después ya se ve todo. Súper Mm, bonito. qué bueno. Luego hay momentos muy, muy buenos con las dinámicas. Cuando hacemos alguna dinámica, que bueno, para el que no lo sepa, pues lo único que yo pretendo con eso es que nos abramos un poquito, que el grupo se conozca más, que se genere más confianza. Y, y es curioso que cuando la gente viene con el chi adecuado, ¿no? Y vienen ya con esa predisposición, de un juego que parece insignificante salen cosas súper chulas y se viven momentos bastante emocionantes, significativos, ¿no? Se, te tocan un poco la patata. Y la gente pues saca cosas que a lo mejor tienen ahí en su día a día no quieren sacarlo y se liberan, nos liberamos un poco, a un momento así un poco de liberación. Y creo que ahí también se generan, Mm, porque a la gente le sirve para decir, hostia, que mis problemas son como los problemas que tiene todo el mundo, venga, lo voy a relativizar un poco y venga, lo voy a enfocar de otra manera. Entonces, creo que esos momentos también son de los mejores. sí, estoy de acuerdo, los he vivido y la verdad que a veces hago una dinámica sencilla puede llegar a una profundidad tremenda. Sí. Ah, Y luego los retos, ¿no? Que en mi caso también me gustan y creo que también da un toque ahí de adrenalina, como te he dicho antes, retador, ¿no? De hacer cosas diferentes, exponerte a cosas que no esperabas y de repente que llegue un tío y te diga, toma, te doy un mapa, te doy una hoja, te hago equipos de 2 de 3 personas y te dicen, "Ah, pero no vamos al grupo entero juntos mm, y te ponga y te tenga que enfrentar a una situación en un país diferente en el que no tienes la costumbre, pues también te hace vivir cosas por dentro y decir, joder, luego termina y termina lo que soy capaz de hacer. He ido de aquí a aquí sin tener ni idea, siguiendo un mapa, preguntando, moviéndome por mi cuenta. Y creo que esos momentos también son, o por lo menos si todo el mundo luego te lo reconoce, que son muy reveladores, ¿no? mm. Muy bien, Rubén. Y para, o sea, toda la gente que supongo que ahora estará escuchando esto, a lo mejor le están dando ganas de ir a algún viaje. ¿Qué planes, qué próximos viajes tienes planeados para los próximos meses? Pues mira, ahora mismo, en este momento, ¿no? Cuando estamos grabando esto, el siguiente viaje sería en octubre a Tailandia, que está lleno. Octubre de 2022, para quien esté Octubre de escuchando. 2022, vale, efectivamente. Ese viaje está lleno. Luego en noviembre, 19-26, está otra vez la propuesta Marruecos, ¿vale? Ujú. La aventura en Marruecos, que ya hay bastantes formularios rellenos, me parece que había ya 12 formularios rellenos, porque o sea, yo lo que hago está la página con la información y si te interesa el viaje tienes que rellenar un formulario, una serie de preguntas. Luego, llegado el momento, yo contacto con esa gente por teléfono, uno a uno, por orden de según han rellenado el formulario, vamos hablando para conocernos, para ver que hay feeling, pues vamos a compartir experiencias, vamos a compartir viajes. No tendría sentido que viniera sin que nos conozcamos de nada, Mm, para que veamos que tienes claro el enfoque de mis viajes y para yo que tenga claro que realmente eso es lo que tú estás buscando. Porque a lo mejor hay gente que luego hablas con ellos y hay cosas que no le llaman. Digo, pues mira, tío, mejor búscate otra cosa porque no lo vas a disfrutar al 100%.
Entonces, mi filosofía es esa y creo que hasta el día de hoy es como mejor me funciona. Mm. Hay fórmulas reales, pero todavía no me he puesto con el proceso de selección ni a formalizar el grupo. Y ya lo siguiente será planear el 2023, que seguramente como mínimo habrá uno a Marruecos o uno a Tailandia y ya vuelvo a retomar Perú. Y quiero Mm. hacerlo en julio seguramente, que es una fecha buena. Y, y bueno, no sé si en el momento en el que alguien vea esto, si le interesa, habrá plaza o no, porque hay mucha gente que ya ha viajado conmigo a Marruecos, a Tailandia, que están deseando que, ya me han dicho, oye, en cuanto saca el de Perú, dímelo, porque me pillo las vacaciones y me quiero apuntar. Al final son grupos reducidos, 10, 12 personas como máximo. Pero bueno, en principio esas son las ideas. Ya te digo, el 2023 está por planificar, lo haré cuando vuelva de Tailandia, finales de Mm. octubre o así, lo planificaré ya, pondré fecha, pero en principio más o menos esas son las ideas. Genial. Bueno, pues ahí queda, aunque los escuche más tarde de 2022, pues igualmente vas haciendo viajes y vas planificando Sí, cada año. normalmente la página conoceteviajando.com pues se va viendo un poco lo que hay disponible. Genial. Y Rubén, aparte de, digamos, de tu proyecto principal de Conocer Viajando, ¿estás ahora, bueno, en los próximos meses tienes pensado trabajar en algún proyecto más? ¿Qué tienes? Estoy, ya te lo he dicho antes, ¿no? Que me gustaba como tener muchas, y por eso digo que muchas veces creo que es más un defecto que una virtud. Colaboro o estoy metido en demasiadas cosas, creo yo. Y algunas pues van ahí que sí que no, porque todos estamos igual, son, o bueno, ideas o sueños que tienes con, al final haces amigos, haces gente con la que compartes visiones y quieres hacer cosas, pero luego el tiempo no te da para más. Pero bueno, así por destacar un par de cosas. Tenemos otro proyecto donde ayudamos a gente que quiere dedicarse al tema de los viajes, el nicho viajes, bien que tenga una idea y que quiera montar algo parecido a lo que tenemos de viaje, o bien que tenga ya una agencia o que tenga algo y quiera digitalizar cosas, quiera, se ve que se está quedando un poco desfasado y quiere pues implementar estrategias de marketing y demás en su negocio, lo ayudamos en esos temas, ¿vale? Ese proyecto de emprendimiento viajero y somos 4 personas los que lo estamos gestionando. Y luego, por otro lado, hay un proyecto que sí está más relacionado con los viajes que se llama Desafío Cero, que, que bueno, lo que hemos hecho ha sido, recuerda el chico ese que te dije que Antonio en su día me dijo, oye, hay una persona que ya hace viaje en grupo, se Ujú. llamaba, es Oliver Trip, para el que le suene o lo conozca, que también hacía viajes parecidos pero diferentes, ¿vale? Viaje en grupo, él lo enfoca más también para una transformación personal, que el viaje sirva un poco como punto de inflexión en tu vida y que te sirva para decir, no, de verdad tengo que cambiar todo lo que tengo y el viaje me ha servido para terminar de darme cuenta y a partir de aquí tirar para otro sitio. Y bueno, pues al final Antonio nos acabó juntando y entre los tres hemos creado Desafío Cero, que lo que pretendemos es ser una agencia de viaje online enfocada a un determinado tipo de viaje. Viaje más de aventura, más que se salga de lo tradicional, más que incluya este tipo de propuestas de retos, dinámicas, etcétera. Y estamos trabajando en ello para lanzarlo pues, a finales de este año. La idea es formar equipo, gente que trabaje con nosotros, que se encarguen de liderar las expediciones para poder abarcar más lugares del mundo y para tener un proyecto más sólido, porque al final trabajando de manera individual puedes hacer 3, 4 viajes al año, no más, sino es lo que estábamos hablando antes. Estás esclavo, aunque estés viajando, pero estás esclavo. Entonces, la idea es llegar a mucha gente, tener más propuestas y formar un equipo de personas que trabajen dentro de lo que es el paraguas de Desafío Cero y Ujú. hacer este tipo de viajes pues, al mayor número de destinos del mundo posible. Viajes, ya te digo, con un punto de aventura, de contraste cultural, de inmersión, etcétera. Genial. Pues bueno, se pueden apuntar, ¿no? Imagino quien quiera la página web para Sí, pedir más información de Desafío Cero. claro, si alguien viera esto y le llama la idea y quiere, oye, pues mira, me gustaría dedicarme a eso, pueden ir a la página y ahí viene explicado un poco el procedimiento, porque va a haber una formación online de un par de meses primero y luego habrá una formación experiencial reviviendo, replicando el viaje de Oliver en Tailandia. O sea, todo el que trabaje con nosotros tiene que pasar por esas dos cosas y una vez que pase por ahí, pues entraría a formar parte del equipo y empezaríamos a trabajar en qué ruta, en qué destino, en qué viaje
quiere hacer esa persona para empezar a sacarlo y a tener clientes. Pues genial, pues ahí queda para quien le pueda interesar ir a algún viaje contigo o Formar parte animarse, de... formar Sí, parte de ello. claro que sí. Y muy bien, Rubén. Bueno, ya vamos a ir acabando. Te quería hacer una última pregunta. Vale. Es, si volvieras 10 años atrás y tuvieras que darte un consejo a ti mismo para, digamos, con el objetivo de vivir una vida más plena, con más propósito y estar más contento, ¿qué te dirías? Ahora mismo si pudiera volver de años atrás y a esa persona que tenía 25 años, ¿no? Decirle, Ahí va. tío, esto, ¿no? Sí, Es difícil porque, por un lado, yo siempre soy partidario de que las decisiones que has ido tomando te han ido llevando a donde estás ahora y yo no sé si hubiera hecho otras cosas, si donde estuviese sería mejor o peor, pero como lo que tengo ahora, con sus dificultades y con sus cosas, me gusta y soy feliz, pues no cambiaría nada. ¿No? Muchas veces dices, cambiaría, no, pues mira, en su momento hice las cosas de una manera, yo creo que lo hiciste porque era lo que tocaba y ya está. Yo creo que el consejo que le daría a esta persona es sé tú mismo, no te dejes influenciar por nadie y haz realmente lo que consideres que tienes que hacer. Y cada vez que tengas que tomar una decisión, si esa decisión te aleja de lo que quieres, no lo hagas. Y si te acerca, para adelante, aunque esté todo el mundo en contra o aunque te parezca imposible, pero hazlo. Yo creo que eso podría ser el mejor consejo. genial. Pues nada, ahí queda. Si nos aleja de la decisión de donde queremos estar, pues no es una buena decisión. Pues sí, muchas veces es así de simple y nos cuesta, pero es así. Sí, al final hay que interiorizarlo, pero muy bien. Pues nada, ahí queda el autoconsejo, que seguro que le servirá a mucha gente. Y bueno, pues nada, así para finalizar, aunque ya lo has comentado un poco, ¿dónde te podría encontrar la gente? ¿Cómo se puede poner en contacto contigo? Para recordárselo. Pues sí, pues bueno, en primer lugar, evidentemente mi proyecto personal, conoceteviajando.com, ahí tienes diferentes lugares y opciones para dejar el email y de esa manera pues te lleguen los correos que voy mandando toda la semana. Suelo mandar, ahora ya he cogido la dinámica de mandar un correo a la semana. Aparte de hablar de los viajes, pues intento contar historias, anécdotas del día a día de la vida de los viajes para que sea un poco más ameno y por ahí voy informando de las fechas, de cómo van avanzando los grupos, si ya están formados, si no. Eh, ese sería un camino para el tema de los viajes en grupo, viaje a medida y este tipo de cosas. Y luego, pues, si alguien se interesa en alguno de los otros proyectos, bien para echarle una mano con emprendimientoviajero.com o bien para formar parte pues, de ese proyecto, ese nuevo equipo de gente que quiera dedicarse a viajar y a organizar viajes por el mundo y compartirlo con otras personas, pues desafiocero.com. Perfecto, Rubén. ¿Vale? Pues muchas gracias por todo este rato y por Nada, toda tu experiencia en este a proceso. ti. Siempre es un placer hablar de estas cosas bueno, pues si le pueden servir de motivación a alguna persona, que con que le llegara a una, yo creo que ya sería suficiente. Y en este caso contigo, que tenemos buena amistad, confianza y demás, pues mejor todavía. Genial, Rubén. Pues nada, vamos hablando y hasta pronto. Venga, un abrazo. Chao. Chao.